La cuarta ponencia coloquio, con el título Visión desde la Inspección de Trabajo y los Servicios Jurídicos sobre la cesión ilegal de trabajadores, categorías profesionales y aplicación de convenios. Solicito suba al escenario como moderadora doña Amparo Matíes, responsable del Gabinete Jurídico de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo. No sé si se encuentra en la sala. Doña Amparo Matíes, sí. Desde el ámbito público, doña Cristina Moreno Fernández, directora general de Trabajo y Bienestar Laboral del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo. Desde el ámbito asociativo, don Juan José Laguna, director general del Grupo Integra. ¿No está? Desde el ámbito asociativo, como técnico, don Juan José Camino Frías, jefe de Inspección Provincial de Trabajo en Valencia. Por CONACE, don Gregorio García Brunelli, presidente de la Confederación de Castilla y León. Y desde el ámbito sindical, don Jesús Gualix Muñoz, secretario de Enseñanza Privada, FETE-UGT. Perfecto. Pues buenas tardes y vamos a dar comienzo a la cuarta y última ponencia de este programa científico y como siempre suele suceder en estos casos, pues nos ha tocado bailar con la más fea porque al ser la última pues tenemos el tiempo más acotado. Ello no va a ser un obstáculo para que desarrollemos con la máxima eficacia los temas que nosotros teníamos previstos. Como ven ustedes, en la pantalla está el título de esta cuarta ponencia y simplemente comentarles, puesto que las personas invitadas ya han sido presentadas, les doy las gracias por estar aquí, a Juan José, a Cristina, a Gregorio y a Jesús. Y decirles que, como ustedes saben, el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores delimita claramente el supuesto de la cesión de trabajadores, circunscribiéndola a el supuesto de las empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas. Sin embargo, la realidad económica es otra bien distinta y de manera habitual, usual y cada vez en el paso del tiempo se ha ido incrementando, se ha tenido que hacer de forma justificada y legal la externalización de los servicios, lo que ha definido la jurisprudencia y en concreto el Tribunal Supremo como la descentralización productiva lícita. Esta situación no ha generado pocos problemas porque puede ser en numerosas ocasiones calificada como una cesión ilegal de trabajadores, con la consiguiente pérdida de derechos de los trabajadores, cuestión a evitar, y con la consiguiente imposición de sanción a las empresas intervinientes en dicha situación, de cedente y de cesionaria. Sobre este tema es sobre el que vamos a debatir y, como ha sido habitual en todas y cada una de las ponencias, nuestros invitados y por darle más agilidad, vamos a comenzar con la primera pregunta, pidiéndoles que sean breves en sus respuestas y, sobre todo, intentar centrar las cuestiones que como empresas nos interesan en cuanto a, como ustedes bien saben, la aplicación del convenio que sería el aplicable, la diferenciación entre la contrata y la cesión, qué características tiene o lo que se denomina también en la jurisprudencia la característica técnica de la contrata, que es un elemento que ayuda a la diferenciación en el ámbito judicial de lo que sería una cesión ilegal o no. Y dicho este brevísimo preámbulo, voy a poner la primera pregunta en pantalla. A ver, ¿sí o no?
Ah, vale, aquí. No. Ahora. Muy bien. La primera pregunta, ¿se puede entender como cesión ilegal de trabajadores la externalización de servicios productivos o manipulados? Forma correcta de realizarla. Esta vez sería interesante que el que quiera comience a responder. Tal vez Gregorio, que actualmente es el presidente de la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Castilla y León. Vamos a ver. Y también ha sido inspector de trabajo. Bueno, pero esa es otra. Yo hace 26 años que estoy trabajando en un centro especial de empleo. Es decir, yo dejé la administración hace muchos años. A lo largo de la tarde de hoy, en la que han intervenido distintas administraciones, yo querría dejar claro una cosa. Por lo menos en nuestra región, en Castilla y León, la dedicación que hacen los técnicos, tanto del Servicio Público de Empleo como de las oficinas territoriales de trabajo, hacia los centros especiales de empleo, es magnífica en cuanto a su dedicación y en cuanto a su voluntad de hacer que los centros especiales de empleo trabajen bien. Quiero dejar esto por delante porque a veces da la impresión, y sobre todo yo por mi manera agresiva de hablar, me tenéis que perdonar, pues a veces da la impresión que, bueno, que vas en contra de la administración y es todo lo contrario. Pero no quiere decir que no se critique. Dicho esto, en el tema que nos ocupa, creo que a un centro especial de empleo le tiene que preocupar desde el punto de vista de evitar que pueda hablarse de una cesión ilegal de trabajadores, tiene que quedar clara cuál es la relación entre cedente y cesionario, para que ante una visita de la Inspección de Trabajo no existan dudas de que hay una cesión. Pero además hay otros elementos externos como son, en realidad, en esa actividad laboral, quién ostenta la dirección efectiva de los trabajadores que van a trabajar en un centro de trabajo que no es el propio, para que no se pueda confundir y para tratar de evitar el que se considere que hay una cesión de ese trabajador. Otro elemento externo es el de el propio vestuario de los trabajadores que están trabajando en un centro que no es el suyo y que, por tanto, tiene que diferenciarse claramente, porque a veces ocurre que con buena voluntad se confunde el vestuario o se confunde la dirección de esos trabajadores. La dirección de los trabajadores nunca puede ser la de la empresa en la que están trabajando. La empresa en la que están trabajando, mediante esa relación que se establece en el inicio, se establece qué es lo que espera la empresa de la empresa que está poniendo trabajadores allí a su disposición, pero que no se debe de confundir con la empresa cesionaria. Y luego, el otro factor que es fundamental son los elementos de producción, porque si los elementos de producción que la empresa utiliza son los propios de la empresa en la que el trabajador está, pues evidentemente que es muy fácil entender que hay una cesión ilegal de trabajadores. Por ejemplo, y además aquí da igual cuál es la importancia de las empresas. Yo me acuerdo en el caso de León, no estoy hablando de un centro especial de empleo, sino de un servicio de Renfe. Entonces, en ese servicio, una empresa externa se pone a trabajar para Renfe, en los talleres de Renfe, con un vestuario similar a las órdenes de los técnicos de Renfe y utilizando los medios de producción de Renfe. Blanco y en botella, ante una denuncia, llega a la inspección, el asunto terminó mal porque, claro, las sanciones son importantes y, además de ser una falta laboral muy grave, el problema que se suscita es que el trabajador, además, tiene derecho a quedarse. Evidentemente, todos se quedaron en la Renfe. O sea, eso está claro. Si te parece, vamos a dar paso. Exacto, vamos a hacer una ronda. ¿Te parece bien, Cristina? ¿Yo? Después. Bueno, pues buenas tardes. Y decía Amparo que nos había tocado bailar con la más fea por la hora y porque somos la última ponencia.
pues yo creo que a mí como representante de la Administración, en concreto del Gobierno valenciano, también me toca, en este caso, bailar con la más fea, ¿no? Es más fácil la labor que han tenido mis compañeras esta mañana cuando han venido representando a la Generalitat, al Servef, bueno, pues a decir qué se hace y cómo se apoya a los centros especiales de empleo desde la Generalitat Valenciana, porque nos lo creemos, porque estamos convencidos que debe hacerse, porque para este Gobierno las personas son importantes y, por tanto, personas que necesitan más apoyo son personas que tienen que recibir más. Eso lo tenemos claro. Pero, evidentemente, bueno, y ahora retomo, evidentemente, hablar desde la Dirección General de Trabajo, pues es hablar de otra cosa. Es hablar de cumplimiento de la ley y es hablar de esa parte que es el Centro Especial de Empleo, como se decía antes, que es todo lo que es, pero además es una empresa, o también es una empresa. Y, por tanto, como empresa que contrata y tiene trabajadores, tiene también obligaciones. Y, en este caso, las mismas obligaciones que tienen todas las empresas en cualquier lugar. Y es que eso es importante que lo tengamos claro. Es decir, ¿cómo hay que hacerlo? Pues, sobre todo, recordando esa doble versión de los centros especiales de empleo. Tenéis una versión de utilidad pública y, como tal, se reciben ayudas públicas y tenéis todo el derecho, además, a reivindicar más y a exigir más dedicación, y yo lo comparto, pero también tenéis la obligación que tienen todas las empresas de cumplir con sus responsabilidades, igual que lo tienen los trabajadores, de cumplir también con sus derechos. Y desde ese punto de vista es el que hay que ver el tema que se nos plantea hoy, porque este no es un tema exclusivo de los centros especiales de empleo. Yo creo que eso es lo primero que hay que decir. Es verdad que en el siglo XXI las formas de trabajo y los métodos de producción han hecho que la externalización sea lo habitual, que hoy en día las fábricas de coches no construyen coches. Las fábricas de coches casi se limitan a ensamblar lo que desde distintos sitios del mundo han ido haciendo. En un sitio se hace el volante, en otro se hace el cristal, en el otro se hace, etcétera, etcétera. Y luego la fábrica, y aquí tenemos a la Ford, pero cualquiera de ellas, la fábrica realmente se limita a ensamblar algo más, pero bueno, resumiendo como estoy haciendo. Entonces, dicho eso, es una cosa la externalización, dentro de la libertad de empresa es una opción y, por tanto, nada que decir. Obviamente, ilegal la cesión ilegal de trabajadores, pero ¿ilegal por qué? Hombre, porque al final la cesión ilegal de trabajadores es jugar con el salario de los trabajadores como única, y trabajadoras, como única forma de competitividad de una empresa con la otra. Si una empresa, vamos a hablar de ofertas públicas, si en una empresa oferta por debajo de todos los convenios posibles, y no quiero entrar en la discusión si es el convenio del sector, si es el convenio de qué empresa, si una empresa oferta por debajo de todos los convenios posibles porque tiene un salario que puede reducir a la mitad respecto del otro sector, esto es cesión ilegal, es externalización. Lo discutiremos, llegarán las sentencias, pero lo que sin ninguna duda es competencia desleal entre empresas y también entre trabajadores y trabajadoras. Que eso es lo que, al menos desde la Administración de la Generalitat Valenciana, no queremos consentir. Los centros especiales de empleo deben estar potenciados, queremos ayudarles y queremos potenciarles. Pero no podemos admitir que los centros especiales de empleo, cuando están en el mercado, cuando producen un bien y un servicio que se vende a precio de mercado, no podemos consentir que se conviertan en una fábrica de mano de obra barata, que compite, repito, que convierte en dumping salarial y que compite entre trabajadores a rebajar salarios y también de una forma desleal con las otras empresas que producen el mismo servicio pero con otras cargas salariales. Eso, al final, es lo que está detrás de por qué no se pueden cometer este tipo de actos y por qué el Centro Especial de Empleo, en su parte como empresa, debe cumplir los requisitos que corresponde. Porque la parte específica del Centro Especial de Empleo ya la lleva cubierta por las vías de cotizaciones, por las vías de las subvenciones, que, repito, me apunto al pedir más. Pero el cumplimiento legal sí que debe hacerse.
Creo que, porque la explicación de qué debe cumplir la ha dicho muy correcta. ¿Cuál es la diferencia? Si te parece, Juan José. Muy bien. Utiliza ese mejor y así me quedo yo con este. ¿Está operativo? ¿Está ya? ¿Está operativo? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a la organización por invitar en mi nombre a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia y a todos los asistentes. Bien, yo en mi discurso evidentemente no puede diferir mucho de lo que ha expresado la Directora General de Trabajo, que al fin y al cabo es la máxima autoridad laboral en la Comunidad Valenciana y mal estaría que yo la llevara la contraria, pero es que básicamente es que necesariamente vamos también en la misma línea. Se plantea una cuestión crucial y esencial en la dinámica actual de las relaciones laborales, que es la cesión de mano de obra como un fenómeno patológico de esto, que efectivamente es la externalización de determinados aspectos productivos a las empresas y que hoy no se puede cuestionar. Sería ponerle puertas al campo, forma parte también de la libertad de empresa que consagra nuestra Constitución, en el artículo 38, y nadie lo puede cuestionar. Lo que nos cuestionamos en esta materia es establecer la frontera, la línea divisoria entre lo lícito, que es una externalización, contratar una determinada obra, un determinado servicio, incluso correspondiente a la propia actividad de la empresa, que tiene su propio régimen jurídico, distinguirlo de lo ilícito, que es cuando se transgrede, se pasa esa línea y pasamos del artículo 42, digamos, del Estatuto de los Trabajadores, que es el que regula las contratas de obras y servicios, al 43, que es el de la cesión ilícita y, como ha explicado perfectamente la moderadora al principio, está reservado en nuestro ordenamiento jurídico única y exclusivamente a las empresas de trabajo temporal. ¿Y por qué digo que es un punto crucial? Porque asistimos, y desde la Inspección de Trabajo tenemos el observatorio privilegiado de conocer un poco cómo es la dinámica de todas las relaciones sociales, las relaciones laborales, asistimos a bajo mi punto de vista, a un preocupante avance del recurso a la cesión ilícita de trabajadores, al margen, insisto, de las empresas de trabajo temporal, por lo que decía la Directora General anteriormente, porque se está produciendo una degradación de las condiciones de trabajo. Mediante estos recursos y utilizando algún instrumento jurídico recientemente, y no voy a entrar yo tampoco a cuestionarlo, como es el previsto en el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, de la preferencia aplicativa del convenio de empresa, asistimos a una cada vez mayor degradación de condiciones de trabajo en algunos sectores o en algunos aspectos, y para eso estamos las administraciones, para ponerle coto. ¿Cuál es el punto de vista de la Inspección de Trabajo? Pues nosotros, de una manera activa o de una manera reactiva, quiere decir activa, mediante campañas planificadas por la Inspección a través de la programación que todos los años se pacta con la comunidad autónoma, que es quien tiene la autoridad laboral, o por otra parte, atendiendo a denuncias de trabajadores o de sindicatos en este sentido, podemos investigar posibles supuestos de cesión de mano de obra. ¿Y ahí qué veremos? Veremos dónde está la línea divisoria. ¿Dónde está? Si estamos ante un supuesto lícito o un supuesto ilícito. Anteriormente, el primer ponente, yo creo que lo ha explicado muy bien, cuáles son los criterios esenciales, las líneas fundamentales de distinción, la necesidad de que haya una justificación técnica de la contrata, una necesidad objetiva de externalizar un determinado servicio o una determinada actividad, por una parte. Por otra parte, que se trate de una empresa real, con contenido, con una estructura, con una organización propia, y que esa organización propia y esa estructura se ponga al servicio de la contrata, y que por otra parte la organización y la dirección de esos trabajadores corresponda a la propia contrata. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto, porque claro, nosotros ya vemos muchos casos, vemos muchos supuestos, que claro, todo esto se lo sabe todo el mundo. Entonces, y no se trata de dar pistas, pero la utilización de figuras un poco interpuestas para camuflar esa falta de dirección o para simular que exista esa dirección, como unos falsos encargados o encargadas, que lo que hacen es recibir instrucciones directamente de la empresa principal, no vale. Y hay sentencias en ese sentido que han rechazado esas prácticas y que suponen la existencia de esa cesión de mano de obra. Por lo tanto, nosotros estamos ahí para evitar esa degradación de las condiciones laborales, que va desde lo más básico, como puede ser el salario, aplicación de los convenios otros, y esto lo veremos más adelante, pero con carácter general, y lo ha dicho perfectamente la Directora General, para nosotros desde este punto de vista, sin perjuicio lógicamente del apoyo a las personas con discapacidad y a las empresas que con tanto esfuerzo se dedican a ello, no tiene que haber diferencias. Son empresas que están en el tráfico jurídico, están en el tráfico mercantil, y tenemos que velar por los derechos de los trabajadores de las empresas y de las otras empresas. Y también tenemos que velar por otro tipo de elementos, como puede ser la representatividad sindical. Uno de los medios, o una de las finalidades, mejor dicho, que se está persiguiendo en muchos casos con la cesión ilícita de trabajadores, es reducir la representatividad sindical. A menor número de trabajadores, menos miembros del comité de empresa, menos delegados de personal, etcétera, etcétera. Y luego tenemos otra responsabilidad muy seria, que es con las arcas públicas. Aquí se ha hablado mucho y me parece muy bien solicitando dinero, ayudas, subvenciones, pero nosotros también tenemos la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
somos la Inspección de la Seguridad Social. Tenemos que garantizar que a la Seguridad Social vaya todo el dinero que tiene que ir. Y cuando hay una aplicación de un salario inferior al que corresponde, también hay una aplicación de bases de cotización inferiores. Entonces, nosotros cuando determinamos la posible existencia de una cesión ilegal de mano de obra, aparte de proponer a la autoridad laboral la imposición de sanciones, tanto empresa cedente como empresa cesionaria, tenemos que regularizar las cotizaciones correspondientes a esos trabajadores mediante la extensión de actas de liquidación por las diferencias de cotización correspondientes a la empresa cedente y a la empresa cesionaria de forma solidaria. Con esto... Seguiremos, que tengo preguntas para ti. Vamos a ver, Jesús, de UGT, Jesús Wallis. Ya funciona, ¿no? Sí. Lo primero, muy breve, pero quiero agradecer a CONACE la invitación de la Unión General de Trabajadores. No es el sindicato mastodóntico del que antes se nos habló, ni el de las prebendas, ni nada por el estilo. Somos una organización sindical perfectamente arraigada en todos los sectores de la sociedad y también en el ámbito de la inserción laboral de personas con discapacidad. Y precisamente en los centros especiales de empleo los hemos visto nacer hace más de 30 años, os hemos acompañado a CONACE como a todas las organizaciones que han tenido a bien mejorar precisamente las condiciones de vida de las personas con discapacidad como las de los que no tienen discapacidad y también trabajan en este tipo de centros especiales de empleo. Por tanto, el agradecimiento vaya por delante. A mí me gusta la pregunta, pero me hubiese gustado más en positivo, porque nosotros creemos en los centros especiales de empleo. Creemos, por lo que he dicho antes, por la inserción laboral de las personas con discapacidad. Y nos gustan los de iniciativa social y los de iniciativa privada, siempre y cuando, precisamente, lo que funcione sean los propios fines para los que se han creado y mientras se mantengan las condiciones de trabajo y salariales de los trabajadores del sector. Tanto es así nos gusta que parece que, con todo el respeto a las preguntas que bien elaboradas están, son complejas, son subordinadas, que exigen un esfuerzo casi intelectual y están bien, pero me hubiese gustado más precisamente poner la prueba, la carga de la prueba en positivo. ¿Por qué los centros especiales de empleo, generalmente la gran mayoría, hacen las cosas bien, no tienen cesión ilegal de trabajadores, no externalizan indebidamente, no ponen trabajadores aquí o allá por interés, sino que son solamente unos pocos? Y a lo mejor son esos pocos los que tenemos que discriminar. ¿Por qué creo que en positivo los centros especiales de empleo tienen un porqué y tienen un sentido? Lo ha comentado antes una persona interviniendo entre el público y coincide con los datos de los estudios que nosotros tenemos, el último de hace 3 años, pero no creo que haya cambiado tanto la vida desde entonces. Miles de personas con discapacidad que trabajan en un centro especial de empleo tienen como único salario en el hogar familiar el de la persona que trabaja en este centro especial de empleo. Luego, ya así de entrada, lo que me está dando que pensar es que algo bueno se está haciendo. Es verdad que no todos los centros especiales de empleo gozan de la misma fama. Aquí vemos también entre los anagramas del Grupo Integra un centro especial de empleo, un grupo de centros especiales de empleo entre los cuales contamos nosotros garantizando que los planes de igualdad de este grupo pues está haciendo bien. Participamos nosotros, la UGT, activamente dentro de los planes de igualdad del Grupo Integra. Luego consideramos que hay mucho más que explicar en positivo que explicar en negativo. Y precisamente lo negativo es lo que tenemos no solo que aislar, sino que erradicar. Hay suficiente jurisprudencia, hay suficientes sentencias, todos sabemos cómo se procede cuando encontramos una cesión ilegal de trabajadores y, sin embargo, hablamos muy poco de lo positivo de los centros especiales de empleo. Antes de pasar a la siguiente pregunta, sí que quiero hablar, puesto que se habló en la ponencia anterior y me hubiese gustado poder estar, porque siempre, de todo donde sacas algo positivo, pues siempre hay que... Es interesante, te quedas con ganas de poder participar y es verdad que no lo hice. Hoy, precisamente, mi organización hemos sacado un comunicado de prensa, pero sistemáticamente lo venimos sacando, donde pedimos la reversión de la reforma laboral que recuerdo que suprimió en un apartado muy pequeñito, casi al final de la reforma laboral, la supresión del 25% de las subvenciones para la contratación de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. Esto quiere decir
que la discriminación positiva que el Gobierno anterior, al de Mariano Rajoy, hizo implementando ese 25% para llegar al 75%, la propia reforma laboral lo que hizo fue quitar ese 25%. Antes se habló, y es verdad, que hay que financiar, y la Administración tiene que financiar. Esto era financiar. Yo quisiera que todos, pero no solamente sindicatos que no están aquí, ni patronales que no están aquí, y asociaciones que no están aquí, y organizaciones que no están aquí, como los que estamos aquí, que todos nos movilizásemos para concretar, como también, por ejemplo, que los 28 centros que en la Comunidad Valenciana por la competencia competitiva se podían haber quedado fuera de la subvención, me consta que ha sido la Unión General de Trabajadores, por medio de su federación, la de Empleados de los Servicios Públicos de la Comunidad Valenciana, quien ha dado un paso más para decir, oye, esto lo podemos solucionar. Eso es luchar por la financiación pública. No, las palabras se las lleva el viento. Sí que me gustan los hechos. Luchar por esto, luchar por ese 25%, luchar por insertar mejor laboralmente, etcétera, etcétera. Por eso valoro la pregunta, pero me gusta más poner en positivo todo lo que hacéis. Gracias, Jesús. Entonces, cuando uno hace una pregunta, de lo que se trata es de obtener la respuesta, si me permiten los ponentes que han manifestado sus diferentes posiciones y conocimientos en relación a la pregunta realizada, podríamos decir, y corregidme los que estáis aquí en el sofá si me equivoco, que lo de la forma correcta de realizarla sería simple y llanamente que se cumpliera con la legalidad en cuanto a que entre la empresa cedente y cesionaria existiera realmente un contrato que tuviera un contenido que no fuera exclusivamente el de poner a disposición a los trabajadores de una empresa a otra, que ambas empresas tuvieran una actividad autónoma, entendiendo por tal una propia actividad empresarial, y en último lugar, que la empresa que realiza, no la cesión, por supuesto, sino la contrata, o la que contrata a la otra empresa, realmente sea la empleadora. Es decir, que cumpla con los requisitos que corresponden a ser un empresario empleador. ¿Estaríamos de acuerdo en que la respuesta a la pregunta sería esa, que ha apuntado cada uno desde su posicionamiento? Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a pasar. Convenio aplicable en caso de externalización de manipulados o producción. ¿Es el convenio aplicable el de la empresa contratante o el del Centro Especial de Empleo? ¿Por qué? Y justificación de la respuesta. Seguimos el mismo, teniendo en cuenta que hay que matizar que la empresa Sí, no, sí. Aquí hay una yo para mí. Eso es muy importante, la determinación, porque ha generado muchos problemas. Sí, bueno, muchos problemas. Indudablemente está generando la aplicación del convenio que correspondería. Indudablemente la cuestión no es pacífica porque hay criterios para todos los lados. Pero en este momento yo creo que la cosa está resuelta ya con claridad por el Tribunal Supremo, y además en sentencias muy recientes. En sentencia 1011 del 2017 del Tribunal Supremo, Sala de lo Social de Madrid, hay otra sentencia de la Sala Cuarta de lo Social de 9 de diciembre del 2015, en el que se constata que claramente el convenio aplicable es el de centros especiales de empleo y incluso hay algunos informes, sobre todo apoyándonos en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores y además en el propio convenio de centros especiales de empleo se establece la unidad de convenio. Es decir, no se pueden aplicar en una misma empresa 3 convenios distintos. Al final ha prevalecido que el convenio aplicable es el de centros especiales de empleo. Yo creo que en este momento la cuestión está clara, lo que no quiere decir. Por ejemplo, es que, claro, hay matices, como es en el caso de la subrogación, que generó muchísimos problemas que
se podía hacer la subrogación de una empresa ordinaria a un centro especial de empleo, de un centro especial de empleo a una empresa ordinaria. Las empresas ordinarias decían, incluso tuvieron sentencias favorables en el sentido que decir, como yo no soy un centro especial de empleo, no tengo por qué absorber a esos trabajadores. Los centros especiales de empleo decimos, oiga, como esos señores no son discapacitados, no tengo obligación. Ahora el tema está claro, es decir, el convenio aplicable para los centros especiales de empleo es el de los centros especiales de empleo, y si usted va a un concurso y esa empresa tiene trabajadores que usted está obligado a subrogarlos, pues los tiene que subrogar si quiere, y si no, no vaya al concurso, porque claro, el hecho de subrogar a trabajadores que no tienen discapacidad podría dar lugar a que se desclasificara el centro porque se quedara por debajo del 70% de trabajadores con discapacidad. Pero yo, para mí, en este momento, salvo mejor criterio, creo que estas sentencias del Tribunal Supremo, incluso me he traído un informe que le pedí a un amigo, al jefe de la Inspección de Trabajo de León, yo siempre tiro a lo más fácil, y le dije, oye, mira, hazme un informe, y al final, según él, la conclusión es de una... Para no liarme, me dice, en principio parece que no plantea dudas la aplicación del convenio colectivo indicado, puesto que el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo, no se desprenden normas de concurrencia que permitan la aplicación de diferentes convenios colectivos en una misma empresa, salvo que se hubiera pactado alguna modalidad diferente de concurrencia de convenios. Por lo tanto, parece descartada normalmente esa concurrencia, y el convenio aplicable es, en nuestro caso, el de centros especiales de empleo. Yo sí quería matizar ahora, y termino, y además... Venga, que si damos paso es que a otras opiniones, porque aprovecho que tengo a la Administración a un lado y a los sindicatos a otro. Termina. Hoy me mandan un WhatsApp de un convenio regional de Galicia, en el que yo no lo entiendo. Se actualizan las tablas salariales diferenciando en el convenio de centros especiales de empleo de Galicia, si es asociativo, una retribución. Si no es asociativo, otra distinta para la misma categoría profesional. Yo creo que no entiendo cómo los sindicatos se han prestado a esta circunstancia, porque creo que es una ilegalidad manifiesta, y tampoco entiendo cómo la Inspección de Trabajo, que tiene que revisar la legalidad de esos convenios, a no ser que yo esté equivocado, ha permitido que ese convenio se publique de esa manera. Muy bien. Yo creo que Cristina y después. Bueno, efectivamente lo ha vuelto a explicar muy claro. Hay una polémica doctrinal amplia donde parece que al final así se va quedando y, bueno, en principio podría ser asumible, pero yo ahora quiero volver a diferenciar. En un sector que no es el Centro Especial de Empleo, dices, oye, una empresa, ¿cuál es el convenio aplicable? Si existe un convenio de sector, pues el convenio de sector, faltaría más, no hay duda. ¿Por qué surge el conflicto en este caso y por qué surge toda esta polémica doctrinal? Porque efectivamente el convenio de sector que existe en los centros especiales de empleo, que en su origen tuvo todo el valor que tuvo, y que para mí lo tienen todos los convenios, ¿no? Porque en el momento que existe un acuerdo entre las partes es importante, pero es verdad que la evolución que han tenido los centros especiales de empleo, las distintas actividades que hoy por hoy hacen los centros especiales de empleo provocan esta serie de conflictos. En el tema de las contratas es evidente, cuando el centro especial de empleo tiene que asumir a la persona que no tiene discapacidad y le rompe la cuota del 70, o a la inversa, o cuando la sucesión es otra empresa y entonces teóricamente tendría que asumir a los trabajadores del centro. Quiero decir, la casuística es grande y quizá yo creo, y eso es de cara a futuro, y desde luego desde la autonomía de las partes, quizá yo creo que habría que hablar en el futuro de otro tipo de convenio, de que el convenio colectivo de los centros especiales de empleo sea un convenio más marco y que se vaya permitiendo que eso que se decía, que una misma empresa no tenga tres convenios,
no pase en la realidad en otros sectores, que quizá es lo que está pasando. Creo que es un tema, bueno, pues insisto, desde la autonomía de las partes, pero creo que es un tema que sí que sería cuestión a plantear ese convenio colectivo de sector, que, bueno, repito, porque creo que es una problemática que, a pesar de las últimas sentencias, no está resuelta. Y vuelvo a lo que decía antes, cuando no hablamos de un centro especial de empleo, es evidente externalización, cesión ilegal, convenio colectivo, todo esto está claro. El problema se produce aquí, sobre todo en la sucesión de empresas. Y, por tanto, ¿por qué? Por las cotizaciones de la seguridad social, por todo lo que conlleva. Y, por tanto, es un tema que sí que debería plantearse desde la forma estricta de Estatuto de los Trabajadores, olvidando en esta parte la parte de Centro Especial de Empleo. Sí. Brevemente, porque efectivamente ya se ha dicho, ¿no? Esto es una cuestión estrictamente técnico-jurídica, ¿no? Que parece que está resuelta ya por el Tribunal Supremo, sentencias muy recientes. Efectivamente, la última es la de febrero del 17, de la que fue ponente Antonio Sempere Navarro, bueno, que lo deja claro, ¿no? Lo que pasa es que los criterios que se utilizan son diferentes, porque cuando se dice, y también lo ha dejado claro el Supremo, que la subrogación debe operar con independencia de que se trate de trabajadores con discapacidad o de trabajadores sin discapacidad, porque ahí rige el principio de la función, el ámbito funcional del convenio colectivo. Por ejemplo, si en un caso de una contrata, el convenio de limpieza establece la obligatoriedad de subrogar a los trabajadores, ahí se prima el principio de la aplicación funcional, el ámbito funcional de aplicación del convenio, sobre la base de evitar discriminación a los trabajadores que no sean perjudicados por la misma, base de la estabilidad del empleo. Pero, sin embargo, luego cuando el Supremo nos viene a decir que a efectos de aplicar las condiciones laborales, y efectivamente lo ha dicho claramente, ha de regir el convenio de centros especiales de empleo, ahí rige el ámbito de aplicación personal, sobre la base de una serie de argumentos, ¿no? Que fundamentalmente son que el convenio de los centros especiales de empleo rige la relación laboral especial, mientras que nosotros no rigen la relación laboral especial, ¿no? Y las especiales condiciones y especialidades. Y también un argumento importante, que es que los centros especiales de empleo no rige solo una actividad, sino todas aquellas en las que se rige de los centros especiales de empleo, con independencia de la actividad que se trate, ¿no? Pero efectivamente el problema parece estar cerrado jurídicamente, pero yo creo que socialmente no está cerrado. Socialmente es evidente que no está cerrado, y yo sí abogo por una tesis, la tesis que abunda la Directora General de Trabajo, que habría que dar una solución que evite estas diferencias en cuanto a lo que se produce, que a igual actividad, muy diferente salario. Y luego, si me permite el compañero, un pequeño, por salir un poco en defensa de la Inspección de Trabajo, la Inspección de Trabajo no tiene sus funciones el velar por la legalidad de los convenios colectivos, eso corresponde en cada caso a la autoridad laboral que se trate. Luego, póngase aquí la falta a la autoridad laboral de la Xunta de Galicia, me parece que te has referido en relación con ello, ¿no? Es la autoridad laboral quien vela. Lo que pasa es que nosotros prestamos asistencia técnica y emitimos los informes que nos solicita la autoridad laboral, que es a quien corresponde luego proceder con arreglo a derecho. Muchas gracias. Sí, lo primero, hoy me he enterado de lo de Galicia, me lo habéis comentado fuera y, bueno, no me ha dado tiempo ni a verlo, ni a hablar con qué ha pasado en Galicia, ni con mis responsables de Galicia, por tanto lo desconozco. Sí que me comprometo, a través de Juan José Serrano, a darle información de lo que yo me entere de qué ha podido pasar, pero yo negocio el ámbito estatal y los territorios tienen autonomía de gestión para todo lo que no está incluido dentro del ámbito estatal. Por tanto, no puedo dar respuesta, pero me comprometo a darla. Efectivamente, yo coincido con el último compañero de la mesa en que socialmente hay cosas que no están cerradas. Y es que el mercado laboral es mucho más integral y mucho más amplio y más diverso de lo que nos puede parecer a los que estamos de parte o a los que están de parte porque solamente tienen la visión específica de su sector o de su subsector. Y entonces, cuando hablamos de los centros especiales de empleo y de qué convenio de aplicación tiene, yo que negocio y he firmado el convenio colectivo de ámbito estatal y sé que este es un convenio con un ámbito funcional muy amplio, lo que sí que tengo que decir es que efectivamente no todo es así o asá, sino que cuando en la Comisión Nacional Consultiva de Convenios Colectivos nos llegan supuestos de centros especiales de empleo que dice qué convenio de aplicación se le da a tal centro de trabajo, si el del sector o el del centro especial de empleo, si fuese tan fácil como decir pues seguramente ahora mismo seguramente no existiría la pregunta porque se habría pasado una nota interna en CONACE para saber lo que era. No, es que no es tan fácil. Tenemos ejemplos
y son muchos los ejemplos de empresas que, habiendo sido centros especiales de empleo, se les ha empezado a aplicar el convenio de sector y no han podido subsistir. No han podido subsistir porque una cosa es ser un centro especial de empleo con las características fiscales, jurídicas, laborales, normativas de un centro especial de empleo, y otra cosa es un convenio de sector, que está en otros parámetros diferentes, que no tienen nada que ver ni a nivel de competitividad laboral, ni de productividad, ni de formación de los trabajadores, ni de cualificación, ni de capacitación de los trabajadores. Por tanto, no es una pregunta fácil, sino que es una pregunta para trabajar muy despacio, analizando debidamente cada centro especial de empleo y cada momento. Por tanto, eso es importante y, sobre todo, no lanzar disparos al aire, cohetes al aire, diciendo de una manera vehemente qué convenio se le aplica, porque podemos correr el riesgo de poner en quiebra a un centro especial de empleo porque no puede aplicar el convenio de sector o porque no puede competir con el convenio de sector. Por tanto, la pregunta no la voy a responder así tal cual. Analicemos caso a caso. Y ahí sí que voy a entrar. Y una última cuestión. Haciendo referencia a algo que he mencionado, el convenio colectivo estatal de la discapacidad, el que incluye los centros especiales de empleo, no es un convenio, lo digo solamente porque yo creo que es interesante conocerlo. Es un convenio que se firmó hace 4 años, que lo firmamos 4 organizaciones, 2 sindicales y 2 patronales, y las 2 sindicales no lo firmamos por lo mismo, firmamos lo mismo pero no por lo mismo. Es un guirigay, yo creo que es público y notorio, que la Comisión Paritaria no termina de dar con la clave ni del complemento de desarrollo profesional, ni con los ámbitos de aplicación, ni nada de nada. Es público que la Unión General de Trabajadores ha cargado brutalmente contra este convenio desde antes de firmarse y que la posición de firma fue por controlar y gestionar y no permitir que la Comisión Paritaria del Convenio hiciese y deshiciese a su antojo. En ese sentido estamos satisfechos, pero sí que tengo que decir que viene un nuevo convenio colectivo en el que estamos colaborando seriamente con CONACE, como organización patronal ellos, sindical nosotros, pero sí que tenemos un objetivo. Y es dignificar laboralmente el convenio colectivo para que los centros especiales de empleo, y es un compromiso que adquirí con vosotros en el Congreso de 2016 en Madrid, en el Paseo del Prado, en CaixaForum. Os lo dije, que trabajaríamos mano a mano, conjuntamente con CONACE, para intentar que dentro de las diferencias haya una retroalimentación constante de los parámetros. Creo que lo estamos haciendo, creo que lo estamos consiguiendo y lo vamos a seguir haciendo. Cristina quería hacer una puntualización. Sí, es que me ha parecido interesante porque a veces damos por hecho cosas y quizá, por parar un minuto, porque algo de lo que has dicho, cuando decimos que no está solucionado a efectos sociales, y ahora tú has dicho, dice, porque hay centros especiales de empleo que no pueden asumir el convenio colectivo del sector porque cerrarían, y es cierto. Por eso se llaman centros especiales de empleo y por eso tienen una ayuda especial por las especiales características. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es cuando yo antes hablaba de dumping social que tenemos que evitar y tenemos la obligación de evitarlo todos? Precisamente cuando lo que se produce es cuando un centro especial de empleo concurre y compite con otras empresas para una adjudicación y lo hace aprovechando que su convenio le permite salarios por debajo. Entonces es cuando tenemos un problema, porque el Centro Especial de Empleo está compitiendo directamente solo por la vía del menor coste del centro. Porque si tuviese el convenio colectivo de todo el sector de la limpieza, si tuviese el convenio colectivo de todo el sector, si ese Centro Especial de Empleo no puede asumirlo, a lo mejor ese Centro Especial de Empleo tiene que dedicarse a otra cosa dentro de la limpieza, pero a unos sitios especiales, aprovechando los recursos que vengan de la Administración y no optar, porque entonces sí que entramos, y yo insisto que ese es el gran problema que podemos tener. Ese dumping laboral es el gran peligro de verdad para los centros especiales de empleo. No solo porque compites entre trabajadores bajando salarios, que eso siempre es malo, es que a la larga esa reducción de cotizaciones de la Seguridad Social, que decía Camino, a la larga eso no deja de ser menores fondos para el Estado, que implicará también menores fondos para los centros especiales de empleo y para las personas con discapacidad que lo necesitan. Por tanto, no te quería llevar a la contraria, sino todo lo contrario, un poco incidir, porque a veces damos por hecho las cosas, que ese es uno de los problemas que se ocurre. Cuando un centro especial de empleo no puede ser sostenible, teniendo las mismas
obligaciones que tiene su sector, entonces ese centro especial de empleo tiene que buscar el nicho donde sí que puede ser sostenible, pero no debe optar con otro porque es cuando acabamos haciendo las cosas mal. Cuando hacemos eso es cuando se acaban haciendo las cosas mal. ¿Alguno quiere intervenir? La casuística, la verdad es que, como decía el compañero de UGT, es inmensa y hay que observarla punto a punto. También es verdad que lo que planteas se podría dar en un concurso ad inicio, es decir, en el que concurren dos empresas con sus trabajadores diferenciados, pero la mayoría de los concursos públicos tienen ya su plantilla constituida. Entonces, la empresa que va, sea centro especial de empleo o no sea centro especial de empleo, absorbiendo a esos trabajadores tiene que mantenerles las condiciones económicas que mantienen. Es decir, tú subrogas a un trabajador que está cobrando 3 veces más o 10 veces más que el convenio que tú tienes, pero tú no le puedes bajar el sueldo ni las condiciones, y mucho menos si además ese trabajador no es un trabajador discapacitado. Ese trabajador tiene que seguir cobrando su retribución y tú tienes que seguir cotizando si no es trabajador discapacitado como trabajador no discapacitado. Es decir, el problema se produce más cuando se concurre a un concurso en el que se parte de cero. No hay trabajadores. De ahí la dificultad que tienen las administraciones cuando establecen cuotas de reserva. Por ejemplo, en mi tierra, la Junta de Castilla y León se ha comprometido a la reserva del 10% de los concursos públicos de la Junta en favor de los centros especiales de empleo. En Castilla y León no se ha hecho ninguna diferenciación. Pero, claro, es una decisión de muy difícil cumplimiento. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los concursos son con subrogación, con unas condiciones técnicas de muy difícil asunción por los centros especiales de empleo. Es decir, a la Junta de Castilla y León, en el caso concreto que estamos hablando, le gustaría decir, no, yo el 10% de lo que tengo para los centros especiales de empleo. Dice, vale, yo voy a sacar a concurso una empresa que tiene, o sea, un centro que es una residencia de la Seguridad Social y voy a sacar a concurso la limpieza, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que todos los trabajadores que tiene ese centro son trabajadores no discapacitados y que además darían pie a que el Centro Especial de Empleo que entrara a ese concurso posiblemente se desclasificara, porque al tener que absorber a esos trabajadores no solo tendría que mantenerles su situación económica, sino que además es que darían lugar posiblemente a su propia desclasificación. Otra cosa es que sea una venta de servicios, que yo vaya a vender gasolina y digo, bueno, pues saco a concurso el suministro de gasolina o de gasoil. Bueno, pues ahí concursan todas las empresas, como no hay trabajadores por medio, eso es mucho más fácil. Pero en el resto de los casos, incluso para la propia administración, es muy complejo el tema de decir, voy a reservar puestos de trabajo para centros especiales de empleo. Por esa razón, porque hay pocos servicios nuevos y los que hay están todos cogidos. Vamos a continuar, salvo que Juan José quiera añadir algo en relación, y continuamos con la tercera y última pregunta, que sigue siendo sobre convenio. Basándonos en la actividad que se desarrolla en el propio centro, existen sectores, limpieza y metal, que quieren aplicar sus convenios al margen del convenio estatal de centros especiales de empleo. ¿Qué convenio colectivo debe aplicarse? Yo creo que aquí, ahora sí que te tocaría a ti el primero. Te toca el primero. Bueno, realmente yo creo que esto lo hemos respondido ya, ¿no? En la pregunta anterior hay una cierta... Sí, hombre, a mí lo que me llama la atención es un poco el planteamiento de la pregunta, ¿no? Hay sectores que quieren aplicar sus convenios. Yo no estoy tan seguro de que esto sea así, de que los sectores quieran aplicar sus convenios en la medida, y aquí, si me permites, enlazo con la primera de las preguntas, ¿no? En la medida en que se recurre a la externalización. Y ya que antes nos hemos centrado mucho en la limpieza, por ejemplo, ese tipo de servicios, pues ahora volvemos a la fabricación, ¿no? Y por el conocimiento que tenemos en la inspección de trabajo, por reuniones que he tenido yo con dirigentes sindicales, con sindicatos, con comités de empresa, lo que me
vienen a poner el foco es en, bueno, es que se está sustituyendo paulatinamente actividades directamente productivas que antes realizábamos con personal de la empresa, de industria del metal concretamente, por trabajadores de centros especiales de empleo, que trabajan exactamente en las mismas condiciones que el resto de trabajadores de la empresa, ¿no? Claro, por eso a mí me llama la atención, no creo que estén muy interesados en aplicarles el convenio del metal, no en este caso, sino lo que parece es que están perfectamente interesados en que esta empresa aplique el convenio de los centros especiales de empleo. Entonces tenemos que volver aquí a la pregunta inicial. ¿Esta externalización sería lícita o esta externalización no sería lícita? Porque esta es la madre del cordero. Al final, de esta pregunta va a devenir la respuesta de si se aplica un convenio colectivo o no se aplica un convenio colectivo. Antes se ha explicado perfectamente. En el momento en que se determine que una cesión es ilegal, con independencia de las sanciones y de las liquidaciones de cuotas que procedan, claro, al trabajador ya le cabe la opción de en qué empresa me incorporo, en qué empresa, como dice el estatuto, adquiero la condición de fijo, que lógicamente va a ser en la empresa, digamos en este caso, que sería la empresa cesionaria, la empresa principal de esta relación, ¿no? Por tanto, esa voluntad que pueden tener estos sectores, yo creo que no existe una visa atractiva, sino más bien yo creo que al revés. El interés es el siguiente, el contrario. Insisto, y yo lo pondría en relación con eso, ¿ante qué figura nos encontramos? ¿Ante qué figura nos encontramos? Porque evidentemente no es el hecho en que mayoritariamente incurren los centros especiales de empleo, pero cuando hay un centro especial de empleo o cualquier otra empresa, pero en este caso estamos hablando de centros especiales de empleo que incurren una cesión de mano de obra, aunque sean pocos los centros especiales de empleo, afecta a muchos trabajadores. Afecta a muchos trabajadores. Y tenemos casos, en esta provincia lo conocemos bien, en que se ha dado incluso con cientos de trabajadores que es muy cuestionable las condiciones de esa contrata. Entonces, por esa vía determinaríamos que no estamos ante esa contrata, sino estamos realmente en una cesión de mano de obra y ya no habría más cuestión. Habría que aplicar el convenio colectivo sectorial o el convenio colectivo de empresa que tiene preferencia aplicativa de la empresa de que se trate. ¿Quieres tú añadir alguna cosa? No, es que el convenio colectivo no se elige, es el que te toca. Otra cosa es que estemos jugando a ver si nos toca otra cosa distinta, pero el convenio colectivo es el que te toca. A mí me gustaría preguntarle a Juan José, lo siento, encantado. Si ha tenido ocasión o se le ha ocurrido traernos cifras en relación a este supuesto de la cesión ilegal, en cuanto a si son nacionales o son autonómicas, si has traído alguna cifra en cuanto a inspección y sanciones. No he traído cifras y menos en el año referidas. En 2015 o 2014 estábamos hablando de un montón de miles de euros en sanciones. Recordemos que la sanción está entre 6.251 y 187.000. Tú lo sabrás 515 me parece que es. Bueno, no te fijas, mi memoria empieza a flaquear. Pero vamos, sí. Por si nos pudieras comentar esto, porque aunque esto es de ámbito nacional, pero bueno. Sí, bien, yo los datos que tengo no son, digamos, generales. Te puedo hablar de algunos sectores que estamos trabajando. Los datos en cuanto a actas de infracción de cesión de mano de obra que hemos levantado aquí no te lo puedo decir. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, algunos sectores en los que hemos puesto el foco en actuaciones, insisto, decía anteriormente, ya sea reactivas como programadas con la Generalitat Valenciana y en que hemos detectado supuestos flagrantes, supuestos muy graves y supuestos casi generalizados de cesión de mano de obra, ¿no? Como por ejemplo el tan conocido caso de los hoteles en las camareras de pisos, por ejemplo, ¿no? Y perdón, hace el lenguaje que puede parecer sexista, pero es que el 100% de las trabajadoras se trata de mujeres afectadas, ¿no? Ahí hemos levantado actas, aquí en la provincia de Valencia, pues te puedo hablar de memoria porque no tengo el dato exactamente en la cabeza, pero a no menos de 20 empresas y en algunos casos la sanción media, pues estamos hablando de 25.000 a 40.000 o incluso 50.000 euros, que si a eso le añadimos las diferencias de cotización, lo que hablaba anteriormente, estamos hablando de expedientes muy serios, ¿no? Como también lo hemos visto, por ejemplo, en el sector agrario, en el sector citrícola, con el abuso en algunas ocasiones, desgraciadamente en demasiadas ocasiones, a las empresas de trabajo temporal en casos en los que no se podía haber recurrido, ¿no? Por tanto, para nosotros es un fenómeno absolutamente candente, absolutamente preocupante, porque por esta vía se está degradando muchísimo las condiciones de trabajo de los trabajadores.
En algunos casos estamos consiguiendo efectos positivos, como por ejemplo ha sido en los hoteles, las camareras de pisos, porque también hay una visibilidad de este problema. Y es muy importante que los problemas tengan visibilidad social, visibilidad pública, visibilidad mediática, ¿no? Ha habido un movimiento sindical, movimiento de asociaciones que han hecho que las propias empresas, por cuestión de imagen o por convencimiento, me da igual, ¿no? Al final, como decía aquel, lo importante es que el gato cace ratones, ¿no? Pues que hayan visto que su modelo de negocio no se puede basar en la explotación de los trabajadores. En otros casos, por ejemplo en el campo, que no están en esas organizaciones, los trabajadores no están organizados de esa manera, o se trata de trabajadores extranjeros sin implantación social, pues desgraciadamente no tenemos esos efectos, ¿no? Y ahora, y es un reto, bueno, esto tenemos que verlo también con la Generalitat, nos gustaría poner el foco en el sector industrial, especialmente en el sector industrial, en qué medida se puede estar produciendo esta cesión de mano de obra en el sector industrial. Y sí que tenemos alguna denuncia sindical de que determinados centros especiales de empleo pueden estar incurriendo en esta cesión ilegal. Y esto no significa en modo alguno criminalizar ni a ningún sector, ni siquiera a ninguna empresa, porque no olvidemos que en este juego o en este baile bailan dos, y que si hay una empresa que participa y cede o puede ceder ilegalmente a trabajadores es porque hay otra que es la principal beneficiaria, que siempre va a ser más beneficiaria, en este caso la cesionaria, que la cedente, según nuestra experiencia. Yo sí que he traído los datos. ¿Se oye? Sí, sí que se oye. No, yo sí que he traído los datos y ahí Jesús decía que hay muchas más que cumplen y que no cumplen, y yo quiero incidir en eso. Parece que aquí estamos hablando y que es una continua ilegalidad, y estamos hablando desde el año 15 se han sancionado por cesión ilegal de trabajadores a 5 centros especiales de empleo en esta comunidad. Digo, porque pongamos las cosas en el nivel. Alguno dirá, ¿por qué no se han pillado todos los demás? Pues a lo mejor también hay algo de eso, la sanción llega a quien se le controla, pero sí que es verdad que muchas veces el problema no es solo de número de empresas, sino de número de trabajadores a los que afecta, y también de efecto imitación, porque, como decía antes, hemos visto alguna empresa que afecta a muchos trabajadores, incluso una posibilidad de que alguien pueda ver que ese es un camino que está bien y que alguien pueda ver un mercado hacia algo que no corresponde. Por tanto, mejor frenarlo desde el inicio y dejar claro que esa no es la forma. Yo, como decía, al final lo que pueda parecer un beneficio para la persona que tiene que ser la más protegida, porque yo insisto, no se nos puede olvidar, aquí estamos hablando muy técnicos, muy de trabajo, pero el Congreso y el objetivo del Congreso es soluciones de futuro para las personas con discapacidad, y por tanto las personas que más protegidas tienen que estar no se pueden amparar en algo que sea para una sobreexplotación laboral, no la explotación laboral, sino la sobreexplotación laboral. Pero 5 de entre 10 y 6.000, 10 o 10.000 o 6.000 y pico euros, teniendo en cuenta que yo hablo solo de la cesión ilegal de trabajadores. Como antes ha comentado, cuando se sanciona a una empresa con esto, lleva implícito la consiguiente sanción de la Seguridad Social, de lo correspondiente por las cuotas, que eso ya no lo tenemos desde la Comunidad Autónoma. Sí, si me permites. Gracias, Cristina. Quería, más que derretizar, ampliar alguna cuestión, ¿no? El dato que ha dado Cristina es muy significativo. Solo se han sancionado 5 centros especiales de empleo por cesión. Que en el futuro pueda haber más, si organizamos alguna actuación planificada o no, ya veremos. Lo que sí quiero decir es que aquí las actuaciones que hemos realizado en todos estos casos han venido como consecuencia, o se han iniciado como consecuencia de denuncias sindicales. Y aquí la denuncia sindical, cuando se nos plantea, se nos dice que tal centro especial de empleo y tal empresa, insisto, incurren las dos en la cesión ilegal, están incurriendo en este ilícito, no va sola. Siempre va aparejada o va acompañada, mejor dicho, de otro tipo de irregularidades, muy especialmente en materia de prevención de riesgos laborales. En todos los casos, de incumplimiento de las obligaciones de adaptación del puesto de trabajo muy especialmente, y también una denuncia muy generalizada, lo que pasa es que no es fácil de comprobar, que es en cuanto a la ocultación de accidentes de trabajo. Práctica que no se da, por supuesto, exclusivamente en los centros especiales de empleo, se da en muchos de los casos. Ocultar un accidente de trabajo, accidentes leves, 2 o 3 días, bueno, reposo, vete a casa 2 o 3 días, no vengas, etcétera, etcétera. Pero es cierto que en todas las denuncias que hemos tenido,
y reuniones, que yo he tenido bastantes con los sindicatos, con los dos sindicatos mayoritarios, no sé si mastodónticos o no, pero bueno, en fin, los sindicatos mayoritarios o más representativos que conocemos, en todos los casos se nos pone encima de la mesa el incumplimiento, en los casos que denuncian incumplimientos graves en materia de prevención de riesgos laborales. Lo que pasa es que, claro, la ocultación de accidentes de trabajo, lo que les digo yo siempre a los sindicalistas, decidme cuáles, decidme qué accidente se ha ocultado, qué trabajador, cuándo y dónde. Yo no puedo ir a una empresa, a un inspector, oiga, ¿usted oculta accidentes de trabajo? Pues no, claro, pues muy bien, ¿no? Tendrá que decir, tal día tal persona se atrapó con una máquina, tuvo un corte, tuvo una caída, etcétera, etcétera, y no se ha comunicado el accidente de trabajo, no se ha hecho la investigación, no se ha actualizado la evaluación de riesgos, no se han puesto en juego, en definitiva, todas las medidas que obliga la ley de prevención de riesgos. ¿Vosotros quiere añadir algo en relación a este asunto? Lo tengo aquí. Tan solo que comparto la visión mucho más técnica de quienes estáis en el ámbito de la inspección y de la labor de control por parte de la Administración y por parte de la Inspección. Son datos que, lógicamente, a nosotros como organización sindical pues nos faltan, y está bien que se manejen. Y está bien, y cojo el guante también, de que los sindicatos a lo mejor tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos para que podamos trasladar siempre información concreta de qué es lo que ha podido pasar y no generalidades, para facilitar las cosas y poder ayudar. Me quedo con el detalle de esas 5 empresas, que pueden ser más, pero no son muchas, lo cual refuerza… ¿Perdón? En la comunidad. En la Comunidad Autónoma Valenciana, por supuesto. Pero hablando de la Comunidad Valenciana, bueno, son 5. Hablando de la Comunidad Valenciana también, yo creo que el mismo papel que estoy exigiéndonos para nosotros los sindicatos, porque hay que ser autocríticos y decir, bueno, vamos a concretar más la información que os damos, también tenemos que decir que se reanuda, por cierto, la negociación del convenio colectivo de la Comunidad Valenciana a instancias de UGT y, por supuesto, nuevamente, también hay que decirlo, de CONACE, que hemos, yo creo que en estos días sabéis que ha habido algún pequeño problemilla. Luego, igual que digo que tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos y dar cada día más, yo creo que hacemos todo lo posible para que la gestión del empleo, de los centros de trabajo, de los centros especiales de empleo, fluya y sea cada vez más positiva. No sé, perdón, si me tengo que ir o… No, que me han cambiado el billete, que es que lo perdía y estaba esperando una señal. Gracias. Muy bien. Para las 7 y entonces veía yo que me quedaba… Bueno, el tema no es pacífico ni es una cuestión baladí la de la cesión ilegal de trabajadores. Una vez respondidas a las preguntas por nuestros intervinientes de los sofás, llega el turno a los asistentes. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy vicepresidente de la Agrupación Valenciana de Centros Especiales de Empleo y me gustaría hacer 2 reflexiones. La primera y la más importante es lanzar una lanza, valga la redundancia, por el convenio colectivo de los Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Valenciana y, sobre todo, por el aspecto que se ha comentado desde los ponentes, de que, de alguna manera, el convenio colectivo de Centros Especiales de Empleo es un convenio colectivo en el cual se puede competir de alguna manera deslealmente con otras empresas. Yo os invitaría a que cogieran las categorías profesionales del convenio colectivo de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Valenciana, vierais la jornada laboral que está contemplada en este convenio colectivo, que es de 1.762 horas, la dividierais por lo que cobran los trabajadores con las categorías profesionales, la compararais con el convenio colectivo, por ejemplo, de limpieza, vierais que el convenio colectivo de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Valenciana tiene 36 días de vacaciones, que tiene en permisos retribuidos entre días de asuntos propios y días para permisos personales casi 6 días, y que tiene además una serie de ventajas desde el punto de vista en la remuneración salarial que es aplicable a la remuneración del trabajador. Si bien entendemos esto con que la subida directamente proporcional del SMI del 8% repercute en estas categorías laborales directamente, y también entendemos que solamente se computa en este convenio colectivo el SMI para las personas de difícil inclusión social o que necesitan unidades de apoyo, con lo cual no existe ninguna categoría laboral de alguna manera de trabajo por encima o por debajo, perdón, del SMI, me gustaría que también valorarais o sacarais la cuenta de lo que es el precio hora competitivo de estos convenios colectivos para poder verdaderamente hacer un análisis crítico y decir que los centros especiales de empleo podemos competir deslealmente con empresas del sector o de otro convenio colectivo.
Y luego también me gustaría que me dejarais claro una cosa, porque la ponencia viene al traste a la primera ponencia que tuvimos hoy aquí, con el tema del tránsito. O sea, todo lo que habéis comentado aquí es inversamente proporcional al tránsito de los trabajadores a la empresa ordinaria. Porque verdaderamente todo lo que se pueda hacer para favorecer que estos trabajadores se integren en la empresa ordinaria es totalmente contraproducente con la actual legislación en materia de cesión ilegal de trabajadores. Muchas gracias. Cristina va a contestar. A ver, vamos, yo en absoluto he querido decir que el convenio ayudase a hacer, fuese competencia desleal con el resto de empresas, entre otras cosas porque no conozco en profundidad el convenio, ni el estatal ni el de la comunidad, aunque sea de aquí. Sé que hay convenio, pero no lo conozco en absoluto. He hablado de momentos concretos que puede producirse, no tanto por la condición del convenio, sino también por las ayudas que el Centro Especial de Empleo tiene en general. Pero vamos, no me refería al convenio. Pero esto que dices a mí sí que me parece interesante porque yo creo que, no es la cesión ilegal la que dificulta el tránsito, pero sí creo que es la legislación laboral la que debería modificarse en algunos aspectos para facilitar el tránsito, que es distinto. Yo antes he dicho, si el Centro Especial de Empleo es una empresa, tiene que tener y cumplir las normas de la empresa y la cesión ilegal y la externalización. Y esos problemas que hemos hablado son problemas que tienen las empresas en muchos sectores, no solo de los Centros Especial de Empleo. Pero sí que es cierto que yo creo que debería plantearse, y de hecho se está hablando ya y me consta que hay alguna propuesta en el Congreso de los Diputados para plantear a ver, por ejemplo, qué pasa cuando en ese tránsito con las cotizaciones podría plantearse unas cotizaciones especiales para el trabajador que transita del Centro Especial de Empleo a la empresa, a otra empresa durante un tiempo. Podría plantearse, ¿es necesario que el Centro Especial de Empleo despida formalmente al que transita, que llegue, o podría trasladarse a alguna antigüedad, etcétera, etcétera? Pero para eso hay que cambiar eso yo creo que podría empezar a plantearse, pero eso se trata de que tenemos que cambiar la legislación. Mientras exista la legislación actual, el Centro Especial de Empleo en la parte laboral tiene, igual que la parte fiscal para Hacienda, excepto sus desgravaciones, pues la parte laboral es lo mismo. Entonces, es lo que yo he querido decir. Si tú querías... a ver si puedes cortar. Sí, bueno, la primera parte ya la contesta Cristina, la segunda, yo creo que no tiene por qué haber esa contradicción. Lo que no puede ser es que sobre un interés legítimo, como es facilitar el tránsito, eso se utilice como cobertura para un interés ilegítimo, que sería la cesión de mano de obra. O sea, y estoy de acuerdo, o cambiar las reglas del juego, o mientras todos juguemos con las mismas reglas, se nos deben aplicar a todos. Aquí la baraja tiene que ser para todos. Cosa distinta es que se estableciera un régimen diferente, en cuyo caso podría ser, pero fuera de eso nosotros tenemos que aplicar exactamente los mismos estándares de exigencia a un centro especial de empleo que a una empresa ordinaria en cuanto a la posibilidad de considerar una cesión o una contrata lícita. E insisto, y vuelvo a lo mismo, no es la exigencia exclusivamente al centro especial de empleo, sino muy especialmente a quien le está dando esa ocupación y quien de alguna manera está propiciando el incumplimiento de la norma, que es la empresa de arriba. Había una persona al fondo. En el último, en la parte de... A ver si... Si te puedes identificar, por favor. Sí. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés González y primero voy a hacer unas puntualizaciones y después, casi más que una pregunta, es trasladar una determinada información que no ha salido en el día de hoy. Primero, en cuanto al artículo 43 de la cesión ilegal, decir que lo que dijo el primer compañero que habló se refería a indicios, no a lo que el artículo 43 determina como constitución de una cesión ilegal que está tasado en la ley y que efectivamente con una sola de esas condiciones que se da la cesión ilegal.
Por lo tanto, lo que tienen que hacer los centros especiales de empleo, precisamente, o mejor dicho, lo que no tienen que hacer, es incurrir lo que está previsto en el artículo 43 del Estatuto y de esa manera no estarán en cesión ilegal. Evidentemente, hay que cuidar también los indicios que la jurisprudencia ha dado, que son los que el compañero ha citado en 2 ocasiones. También quiero decir que hay que distinguir, en cuanto a la industria del automóvil se refiere, entre proveedores y contratistas, porque son cosas distintas y está perfectamente delimitada. Me voy a referir a los contratistas, que son aquellos que comparten el centro de trabajo y realizan una parte de la actividad industrial que realiza el fabricante. Y es donde efectivamente se puede dar con mayor facilidad esa cesión ilegal si no se cuidan efectivamente los detalles. Decir, por otra parte, he oído hablar de categorías profesionales y viene bien que recordemos que desde el día 12 de febrero de 2012 en el ordenamiento jurídico español ya no existen categorías profesionales con independencia de que haya grupos profesionales, que es lo que se regula desde entonces en el Estatuto, y que hay algún convenio que todavía no se ha actualizado por desconocimiento o porque no se ha renovado y que sigue manteniendo el sistema de categorías profesionales. Pero no quería eso decir, sino que además de eso tengo que decir que se avecinan tiempos en los que los tribunales de justicia van a tener un especial trabajo, porque si ustedes ven, en el mes de mayo se han publicado las 26 enmiendas en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados. Se han publicado 26 enmiendas de todos los grupos parlamentarios donde efectivamente se modifica el artículo 42 del Estatuto y aquellos adyacentes que tienen que ver con contratas y subcontratas. Como evidentemente los centros especiales de empleo no son otra cosa que un contratista o un subcontratista, se van a ver afectados por toda la renovación de la legislación. Hay que decir que hay 26 enmiendas, participan todos los grupos parlamentarios, a excepción, lógicamente, del partido que está en el Gobierno, aunque me consta, porque he hablado con algún parlamentario, que también están de acuerdo en muchas de las reformas que se están proponiendo en esas enmiendas. Si acaso no fuera eso suficiente, en el Boletín Oficial del 19 de junio de 2017 se ha publicado el Convenio Colectivo Estatal de la Industria del Metal. Este Convenio Colectivo Estatal de la Industria del Metal viene a decir, en su ámbito funcional, que además de las empresas que se dedican a la industria del metal, se ven afectadas por el convenio todas aquellas actividades, empresas que tengan actividades que puedan tener una actividad prevalente, aunque tenga otras prevalentes, y que se dediquen a la industria del metal, que parecería lógico. Pero además también dice que otras empresas que no tengan como actividad prevalente la industria del metal, pues efectivamente, si con habitualidad prestan servicios para empresas del sector del metal, estamos hablando de contratistas, también tendrán que aplicar el convenio estatal de la industria del metal por mor lo que dice este convenio colectivo. Como quiera que el término empresa podía hacernos dudar en cuanto a los centros especiales de empleo, igual que pasó hace años fiscalmente con las comunidades de bienes que las distinguieron del término empresa, pues hice la consulta a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Estatal de la Industria del Metal, la 3/2017, que me han contestado el 27 de septiembre y que me vienen a confirmar efectivamente que cualquier empresa contratista que esté prestando servicios habituales para una empresa del sector de metal tiene que aplicar el convenio del metal. A mí personalmente, y con independencia de los centros especiales de empleo, me parece una barbaridad, porque si yo tengo una empresa que fabrica inyección de plástico y estoy en el convenio de químicas, pues no sé por qué me tienen que aplicar el convenio del metal. Pero lo cierto es que el problema está servido y os impugna ese convenio colectivo por las asociaciones que están legitimadas, o de lo contrario lo tendremos que resolver evidentemente en los tribunales, nada más. Gracias por tu aportación. Me imagino que Juan José querrá aparte de todo, puntualizar algo. felicitarle por su intervención, que me ha parecido brillante. O sea, solo alguna matización. Aparte de estar de acuerdo en la distinción evidente entre proveedores y contratistas, y que estos fenómenos, estos supuestos donde están los contratistas, si bien también podría darse que el proveedor a su vez incurriera en una cesión desde el punto de vista pasivo en este caso, ¿no? Que eso también lo conocemos y también lo hemos visto. Y por último, en cuanto a la aplicación o aplicabilidad del convenio colectivo de la industria del metal, yo no lo veo tan claro. No lo veo tan claro, pero efectivamente esa es la disposición que establece el propio convenio colectivo, pero hay que tener en cuenta dos cuestiones. Que el
convenio colectivo puede decir que se aplica a todas estas empresas, pero está la ya vieja polémica de si un convenio colectivo puede ser de aplicación a empresas que no están en su propio ámbito. Y que se ha resuelto en un sentido positivo por los tribunales, creo, tribunales superiores de justicia, me parece que esto no hay pronunciamiento del Supremo, que probablemente esté yo mal informado, solo cabe en aquellos casos en que haya una ausencia, un vacío normativo, cuando no hay otro convenio colectivo aplicable. El caso ahora lo comentaba con la directora general, lo hemos encontrado aquí en Valencia con el convenio del transporte por carretera, que se daba esta circunstancia, pero hay que tener en cuenta otra cosa, hay que tener en cuenta el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. Al establecer la preferencia aplicativa del convenio de empresa, cualquier contrata del metal o de que fuera, pero en este caso que está usted planteando del metal, que tuviera su propio convenio colectivo aplicable, por mor de ese artículo 84.2 sería aplicable. Más allá, saltándose cualquier convenio sectorial, más aún incluso alguno que no fuera sometido a aplicación. Por tanto, evidentemente la cuestión no está tan clara y probablemente los tribunales tendrán algo que decir, ¿no? Y efectivamente hay asociaciones empresariales que están procediendo a la impugnación de estos convenios y dicen, ¿por qué me mete usted en su ámbito de aplicación cuando yo no formo parte del ámbito de aplicación de ese convenio, ni estoy en la comisión negociadora, ni puedo estar, ¿no? Tenemos otra pregunta que será la última. Quería hacer una... Si te puedes identificar para los... ¿Perdona? Si te puedes identificar, por favor. Soy Sara Rodríguez, vengo de Córdoba, soy la presidenta de la Federación Provincial de Asociaciones de Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba. Bueno, en nuestro caso tenemos 5 centros especiales de empleo y yo quería un poco empezar con una problemática por la que nosotros hemos pasado, pero históricamente, es verdad, los concursos han evolucionado en cuanto a la exigencia de lo que en el pliego de las condiciones se recoge, ¿no? Antiguamente no se recogía el convenio de aplicación y provocaba lo que hemos estado comentando, ¿no? La empresa que se presentaba, cada una pues tenía un presupuesto y entonces la que ganaba bajaba, subía, en fin, eso era un caos y afortunadamente fuimos evolucionando de forma que en los pliegos se ponía el convenio de aplicación que tenía que exigirse. Yo entiendo, me habéis dicho, que cuando somos un centro especial de empleo y veo un pliego de condiciones, sé a lo que me voy a acometer antes de presentarme, ¿no? Si son unos salarios muy altos que no puedo acometer o si son muy altos, veo una oportunidad, subrogo en las condiciones e intento mejorar mis trabajadores a lo que subrogo, ¿no? Pero yo me encuentro con otra situación, que el concurso tiene un pliego, una exigencia de la aplicación del convenio, que es el de centros especiales de empleo, se presenta a todas las empresas, pero cuando llega la hora de ejecutar, dicen que como no son centros especiales de empleo, no aplican. Sin embargo, no pasa nada, pero sin embargo, el lado contrario sí pasa. Una empresa que se presenta a un concurso que exige el pliego que el centro especial de empleo es de aplicación, puede no aplicarlo porque dice que no tiene recogido en su forma ser centro especial de empleo? Pregunto. No sé si me había entendido la pregunta. Si en el pliego de condiciones exigen la aplicación de centros especiales de empleo, como convenio de aplicación, las empresas que se presentan al concurso tendrán que aplicar ese convenio, ¿no? Básicamente, lo que deberá ser, sobre todo, es un centro especial de empleo, quiero decir. No son centros especiales de empleo. Entonces el problema no es, volvemos a lo mismo, el problema no es un problema de aplicación de convenios, sino es un problema de una licitación incorrecta. Es decir, porque si en el requisito de la licitación era que fuese un centro especial de empleo y no lo es, el problema de... no está reservado para centros especiales de empleo. Que no está reservado. No está reservado para centros especiales de empleo. Es un servicio que históricamente se ha gestionado por centros especiales de empleo, pero no está reservado. Vale, que no está reservado. ¿Qué pasa? Que al final se consiguió que fuera el convenio por regular, digamos, esa disparidad de utilización de un convenio u otro, se aportó, se dijo que la aplicación sería centro especial de empleo. Pero cuando una empresa entra, que no es centro especial de empleo, claro, pues ya dice que no puede acogerse a esas condiciones. Y ahora, cuando ya ha cogido el concurso, es cuando pone sus propias condiciones. Yo creo que eso no es normal, ¿no? Una aplicación, pero sucede. ¿No se han encontrado con este tipo de casuísticas? Vamos a ver, las condiciones del concurso establecen que se aplicará el convenio de centros especiales de empleo. Exacto. Pero la empresa no es un centro especial de empleo, luego, por tanto, no está en el ámbito de aplicación del... Hombre, yo es que creo que ese concurso es un poco extraño.
Ese concurso es un poco extraño. El concurso no convocatoria puede es la determinar que cuál es el resulta convenio extraña. colectivo de aplicación. En los convenios colectivos, la aplicación del convenio colectivo otro lo determina el artículo 1 o el 2, el que sea, del convenio colectivo de que se trate, ¿no? No sé. Pues, pero vamos, más Eso sería cuestionable. en Andalucía es muy común, vamos. Para mí aquí se produce... Sí. Ahora. Para mí aquí se producen varias... Bueno, el primer problema es la administración que elabora las bases de ese concurso, que está cometiendo un error claro, porque en las bases te debe decir, primero, si hay obligación de subrogar o no, independientemente de que luego la ley diga otra cosa, pero ya estableciendo de que hay que subrogar a esos trabajadores, yo creo que tu pregunta es, ¿una empresa que no sea centro especial de empleo se puede presentar? Pues si la Administración está poniendo una condición, evidentemente lo que tiene que hacer la mesa que valora los pliegos debe descartarla porque, oiga, hemos sacado esto para esta condición. Ahora, si genéricamente no se plantea el que tenga que ser, o sea, los trabajadores que hay actuales son trabajadores de un centro especial de empleo, pero la Administración en el concurso no dice que la empresa que concurra tenga que ser centro especial de empleo, sino que la empresa que concurra tiene que absorber a este trabajador y a este trabajador que tiene unas condiciones determinadas. Pues entonces, claro, esa es otra, por eso te estoy diciendo que evidentemente puede presentarse una empresa que no sea centro especial de empleo. Otra cosa es lo que le pase después con la subrogación de esos trabajadores que le van a generar muchos problemas, empezando por los problemas propios de seguridad social. También ocurre al revés, es decir, yo creo que la jurisprudencia aquí lo que se ha dicho claro o ha dejado claro es, oiga, si usted se presenta a algo, aténgase a las consecuencias. Que usted es un centro y se presenta y trata de absorber trabajadores no discapacitados, pues usted tiene que seguir adelante con los faroles y le puede ocasionar, desde luego, de entrada hay un problema económico, es decir, usted tiene que mantener esa base retributiva y las circunstancias de esos trabajadores. Y en segundo lugar, es que si el hecho de absorber a esos trabajadores a usted le deja fuera de la cuota del 70%, pues daría lugar a su desclasificación como centro, pero se la busca usted. O sea, esa es la cuestión. De todas las maneras, es verdad que hay algunas administraciones, algunas suele pasar más que en administraciones, en entidades públicas que dependen de administraciones que funcionan un poco por libre, o unas mancomunidades o tal, que efectivamente por ignorancia o porque hasta ahora, bueno, no eso, pues sacan concursos. Yo he visto concursos en los que, claro, que ese es el otro caso que se puede plantear. Aquí hay un señor, para hablar de un trabajador solo, que lleva 10 años trabajando en esta empresa. Ese señor es un centro especial de empleo y la entidad que saca a concurso el servicio no dice nada. O sea, yo saco las bases y aquí todo el mundo a concursar. El hecho de que la Administración no diga nada no quiere decir que el trabajador haya perdido sus derechos. Es decir, aquí hay un problema que suscita la entidad que saca el concurso, porque lo que sí debe dejar claro es qué es lo que hay. Y en la empresa que concursa hay un factor elemental de diligencia. Es decir, primero mira las bases y si no dice nada, entérate a ver si puede ser que haya que absorber, aunque la Administración no lo diga. Es decir, a nosotros incluso se nos ha dado el caso de que nos invitan normalmente a un concurso y la primera pregunta, aquí en las bases no dice nada, aquí hay trabajadores que haya que absorber y a lo mejor te dicen, sí, hay trabajadores y tal, pero no hay que absorberlos. Digo, eso lo dirás tú. O sea, el hecho de que tú digas los derechos de los trabajadores no se pueden conculcar de ninguna de las maneras. Es decir, cada caso es un mundo. No sé si por mi parte te ha servido de algo, es lo que yo creo. Veremos el final a ver cuál va a ser. Muchas gracias. Bien, decía que habíamos comenzado entre 35 y 40 minutos más tarde del programa previsto, pero hemos cubierto todo nuestro tiempo. Hay algunas cosas que han quedado claras porque a priori ya eran claras legalmente
y otras que no lo son, y como cada uno de los ponentes ha matizado, indudablemente, y como dice el Tribunal Supremo, a lo mejor hay que ir al caso concreto y acudir a los tribunales para determinar qué convenio es aplicable y, en su caso, qué situación es la que realmente se está produciendo ante una situación de contrata. Y bien, nada más, tenemos que terminar por el horario que tienen organizado aquí en el Congreso. Agradecer a todos y cada uno de los intervinientes sus aportaciones en esta ponencia y a ustedes su asistencia y paciencia por todo el día que han estado.